En la tarde del día de hoy vamos a hablar de lo que es la enfermedad tiroidea del ojo. La enfermedad tiroidea del ojo es uno de los trastornos inflamatorios orbitales más comunes. Es una afección autoinmune que a menudo puede estar asociada con la enfermedad de Graves. Esta puede tener consecuencias devastadoras como lo que es la desfiguración facial y la pérdida de la visión. Casi el 90% de los casos están asociados con hipertiroidismo en el contexto de la enfermedad de Graves, un 5% con eutiroidismo, un 3% con tiroiditis de Hashimoto y un 1% con un hipotiroidismo primario. Puede ser subclínico con agrandamiento del músculo extraocular, donde puede estar presente hasta 2/3 de los individuos con enfermedad de Graves. Anatómicamente se descubre que las personas afectadas tienen más agrandado y con más expansión la grasa orbital, así como los músculos orbitarios. Los cambios histopatológicos en las órbitas consisten en tejidos orbitales inflamados, como lo demuestra la infiltración de células mononucleares, el edema intersticial y una sobreabundancia de citocinas. La patogénesis implica una compleja interacción de respuestas de lo que va a ser el sistema inmunitario y respuestas celulares específicas del sitio que van a conducir a lo que son las cascadas inflamatorias que afectan a los tejidos blandos orbitales. Los anticuerpos que activan las hormonas tiroideas, conocidos como inmunoglobulina estimulante de la tiroides, son detectables en hasta el 98% de las personas con lo que es una enfermedad de Graves y generalmente se correlacionan con la actividad y la gravedad de esta enfermedad ocular tiroidea. Las cascadas inflamatorias conducen al agrandamiento del tejido orbital debido a que la expansión de los tejidos blandos va a estar limitada por la estructura ósea de la órbita. Esto va a dar como resultado una presión intraorbital elevada y congestión orbital. Las manifestaciones clínicas comunes incluyen la retracción de los párpados como llamarada lateral, lo que son exoftalmos, lagoftalmos, retraso de la tapa en la mirada hacia abajo, inyección conjuntival, equimosis, edema periorbital y estrabismo. La retracción de los párpados es uno de los hallazgos más comunes en esta enfermedad. Los lagoftalmos y la retracción de los párpados pueden causar alguna queratopatía de exposición que puede resultar en la descomposición de la superficie ocular e incluso en la perforación de la córnea en casos graves. La neuropatía óptica compresiva se produce cuando el aumento de la presión intraorbital y el hacinamiento físico afectan a lo que es el nervio óptico, lo que puede causar disminución de la agudeza visual, discromatopsia, defecto pupilar aferente relativo en casos unilaterales y edema o atrofia del disco óptico. La pérdida de campo visual se puede encontrar en aproximadamente 2/3 de los pacientes con esta neuritis óptica compresiva, pero no es necesario diagnosticar esta dicha neuropatía. Se debe obtener pruebas de laboratorio, lo que son incluidas la función tiroidea como la T3, T4 y la estimulante de la tiroides. La tomografía computarizada de la órbita permite la visualización de las estructuras óseas orbitales, así como de la región del ápice orbital, esto basado en los hallazgos de imágenes orbitales. Los pacientes con esta enfermedad pueden ser clasificados como tipo 1 o tipo 2, con agrandamiento predominante de grasa o de lo que son los músculos extraoculares. Respectivamente, el hacinamiento apical secundario a los músculos extraoculares agrandados y puede sugerir una posible neuritis óptica. En casos graves, se observa la obliteración del plano graso alrededor del nervio óptico, cerca del ápice orbital. Se han utilizado varios sistemas de puntuación para describir el alcance y la gravedad de esta enfermedad y basado en la clasificación del Grupo Europeo sobre la Orbitopatía de Graves,
se puede clasificar en enfermedad leve, moderada, grave y potencialmente mortal para la vista, dependiendo de los síntomas subjetivos y los hallazgos objetivos. Esta pues también se puede clasificar por fases en función de la actividad de la enfermedad. Puede definirse como activo frente a las fases inactivas, basado en la curva de Rundle. Esta comienza en una fase activa, como lo demuestra la inflamación de los tejidos blandos, que dura de 6 meses a 2 años, antes de alcanzar un máximo de enfermedad de máxima gravedad. La enfermedad luego mejora y alcanza una meseta de una fase inactiva en la que se produce la fibrosis. La clasificación de visión, inflamación, estrabismo y apariencia se desarrolló sobre la base de parámetros subjetivos y objetivos y evalúa tanto como la gravedad de la enfermedad, así como la actividad. ¿Qué factores de riesgo se pueden modificar? Pues principalmente lo que es el tabaquismo, la diabetes mellitus y el distiroidismo, que son los 3 principales factores de riesgo y que se pueden modificar y que van a estar asociados a esta enfermedad. Los corticosteroides orales profilácticos de dosis baja a 0.2 miligramos por kilogramo día se puede usar junto con para prevenir la progresión de esta enfermedad, comenzando un día después del tratamiento y disminuyendo durante 6 semanas. La tiroidectomía quirúrgica pues es un medio definitivo y efectivo para tratar el hipertiroidismo en la enfermedad de Graves, y la extirpación de la glándula tiroides puede ser total o parcial. La tiroidectomía pues tiene la ventaja teórica de reducir los niveles de anticuerpos antitiroideos y eliminar los autoantígenos en las glándulas tiroideas. La suplementación con hormona tiroidea pues generalmente se requiere después de la tiroidectomía quirúrgica debido al hipotiroidismo postoperatorio. Pues la enfermedad leve, se va a decir que aunque la mayoría de los pacientes presentan síntomas y hallazgos clínicos leves, estos síntomas pues pueden afectar significativamente la calidad de vida del paciente. Las medidas conservadoras son el tratamiento principal en este grupo. Para la queratopatía de exposición y ojo seco, se debe implementar la lubricación de la superficie ocular con lágrimas artificiales, ungüento y cámara de humedad por la noche. Se deben considerar los tapones punetales o la cauterización. La tarsorrea quirúrgica puede ser necesaria en la exposición corneal que amenaza la vista, así como puede ayudar a lo que son compresas frías. La dieta baja en sodio y la elevación de la cabeza durante el sueño puede ayudar a mejorar el edema periorbital. Y para la diplopía sintomática, los prismas de Fresnel o los parches oculares unilaterales pueden ser útiles. En lo que es la enfermedad de moderada grave o que amenace la vista, el manejo de esta van a ser potencialmente mortales a la enfermedad ocular tiroidea y varía dependiendo de la actividad de la enfermedad. En la enfermedad activa, pues la terapia de primera línea es el glucocorticoide sistémico, con o sin radiación orbital de dosis baja adjunta para mitigar el riesgo de pérdida de visión. El objetivo principal del tratamiento es abortar o acortar la duración de la fase inflamatoria activa, y en aquellos que son refractarios a los esteroides pues se recomienda una descompresión orbital urgente. Por el contrario, los glucocorticoides sistémicos y la radiación orbital no suelen ser efectivos en el TED inactivo. En su lugar se debe de considerar la rehabilitación quirúrgica en esta población. En lo que es la enfermedad activa, pues los glucocorticoides sistémicos son el tratamiento de primera línea. Estos tienen propiedades antiinflamatorias e inmunosupresoras, y se ha demostrado que esta terapia de pulso de glucocorticoides intravenosos es mejor tolerada y superior en eficacia a la forma oral. Y se debe de tener en cuenta que ha tenido una respuesta del 80 al 60% respectivamente, y la dosis óptima para el régimen de glucocorticoides intravenosos pues realmente no se ha establecido bien.
El manejo quirúrgico urgente, pues generalmente se realiza cuando la enfermedad está estable o inactiva. Sin embargo, pues la amenaza a la vista está presente y la respuesta al tratamiento con glucocorticoides intravenosos o tratamientos está incompleta o el tratamiento médico en sí está contraindicado, pues generalmente es necesaria una intervención quirúrgica. ¿Cuál se puede realizar? Pues la cirugía de descompresión orbital, donde el objetivo de la descompresión orbital es eliminar la grasa orbital o partes de las paredes orbitales para permitir el tejido blando agrandado se expanda hacia un nuevo espacio orbital efectivo, aliviando así la presión intraorbital y la congestión. También están los procedimientos temporizadores de párpados en caso de exposición grave, queratopatía debido a la proptosis y la retracción del párpado, la recesión emergente del retractor del párpado con osintasografia de sutura temporal, además de la descompresión orbital, puede ser necesaria para evitar un mayor deterioro de la superficie ocular. La lubricación agresiva con cámara de humedad debe implementarse inmediatamente y en los candidatos no quirúrgicos, pues la inyección de toxina botulínica al músculo elevador palpebral superior pues puede considerarse como una medida temporal para bajar el párpado superior en la retracción severa del párpado. En la enfermedad inactiva, pues la rehabilitación quirúrgica en el estado inactivo puede estar indicada para restaurar la apariencia y la función de los pacientes con esta enfermedad. Si ésta está estable durante al menos 6 meses antes de cualquier procedimiento de rehabilitación, la secuencia de la rehabilitación quirúrgica es la siguiente. Primero se debe hacer una descompresión orbital, la segunda cirugía de estrabismo y tercera cirugía de párpados. La cirugía de descompresión orbital, las pautas para la cirugía de descompresión orbital de esta enfermedad inactiva son similares a la enfermedad activa como se discutió anteriormente. Muchas gracias.